bienvenidos al ciclo de charlas de enfermedades de notificación obligatoria, organizadas por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, junto con la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de esta facultad, y con la participación de SENASA. Bueno, mi nombre es Alejandra Muñoz. El tema de la charla de hoy es influenza aviar. Esta enfermedad tuvo una gran importancia en el último tiempo, producto por los diferentes brotes que ocurrieron en nuestro país y por la pérdida consiguiente de ese momento del estatus de libre. La disertante de hoy, le damos la bienvenida, es la magíster veterinaria Rosario Galarza Sever. Rosario es veterinaria recibida de nuestra institución, tiene un máster de Science en la maestría en Ciencia en Avicultura en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos. También realizó una residencia de veterinaria en salud pública en el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. Ella está a cargo del Departamento de Enfermedades de las Aves, en la Coordinación de Sanidad Animal en SENASA Martínez. Es oficial de bienestar animal en pollos de engorde y además tiene una certificación internacional de manejo de bioseguridad. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por participar de este encuentro, tanto a vos como a todos en ASA. Bueno, cuando quieras, Rosario, podés comenzar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a comenzar con la charla de influenza aviar. De los 7 virus de influenza, el único que afecta a las aves es el virus de influenza A. Es un virus de la familia Orthomyxoviridae del género Alpha Influenza Virus. Este es un virus ARN de cadena segmentada negativa y está compuesto por 8 genes. Dentro de estos genes que vemos acá, a la derecha, los importantes son los que están marcados en celeste, que los pueden ver, que son el HA de hemaglutinina, la NA de neuraminidasa y el M de matrix. La neuraminidasa y la hemaglutinina son proteínas de superficie y estas son importantes para la clasificación del virus. Se puede hacer una subtipificación serológica. Hay 16 hemoglutininas y 9 neuraminidasas que pueden estar combinadas de distintas maneras. Habrán escuchado hablar, por ejemplo, de la influenza H1N1 o, digamos, distintas combinaciones, o como hemos tenido H5N1, que es una de las que más nos importa a nosotros. Por otro lado, el virus también se clasifica de acuerdo a su patogenicidad, que eso va a estar dado por el comportamiento del virus, y también un poco por la secuencia aminoácidica en el sitio de clivaje. Todas las cepas de virus de influenza aviar de alta patogenicidad de origen natural aisladas hasta la fecha han sido los del subtipo H5H7. Esto es importante porque si bien hay un montón de, como decimos, de diferentes virus, los que nos competen a nosotros son los de H5H7 porque son los que tienen ese potencial de transformarse en un virus de alta patogenicidad. Generalmente están presentes en baja patogenicidad en aves silvestres, migratorias, sin producirle enfermedad a las aves, pero estas al entrar en contacto con sobre todo las aves comerciales, por la cantidad de animales que se encuentran aglomerados, pueden producir el cambio a alta patogenicidad. Entonces, cuando hablamos de virus de influenza aviar, siempre diferenciamos entre lo que es de virus de alta patogenicidad y baja patogenicidad. En esto nos guiamos de acuerdo a los lineamientos de la OMSA. En su código terrestre, en el capítulo 10.4, habla de la infección por los virus de influenza aviar de alta patogenicidad y lo define como a la infección de las aves de corral causadas por cualquier virus de influenza de tipo A que sea determinado de alta patogenicidad de acuerdo con el manual terrestre. Y el manual terrestre, en su capítulo 334 de influenza aviar, lo que dice es que es cuando ya sea que tiene un comportamiento de alta patogenicidad, que después se hacen unas pruebas de laboratorio como para definir si realmente es de alta patogenicidad, que es una prueba
intravenosa en aves, que está, bueno, claramente definida por la OMSA, o cuando se hace la secuencia aminoácidica del sitio HA0 y este es semejante a otros virus que han sido detectados como de influenza aviar de alta patogenicidad. Entonces, esta es una enfermedad que es de declaración obligatoria, es producida en aves de corral. Bueno, el virus de alta patogenicidad es el que es denunciable porque si es de baja patogenicidad no es denunciable ante la OMSA. Son los de H5 y H7 y tiene un periodo de incubación de 14 días. Este concepto de aves de corral a veces puede resultar confuso, pero esta es la definición de acuerdo a la OMSA. En todo el capítulo hace indicaciones que si son aves de corral o aves de no corral. Y las aves de corral son las que nosotros consideramos como aves comerciales, que pueden ser las reproductoras livianas pesadas, que ya son, estas son las ponedoras o de pollos parrilleros. Pero después tenemos las aves de traspatio, que son esas aves que podemos encontrar en pequeños establecimientos rurales o de familia, que pueden estar en un corral. Ese es el término que a veces puede resultar un poco confuso, pero de acuerdo a la OMSA, esas son designadas aves de no corral. Y también tenemos las aves silvestres. Entonces, la enfermedad que es de denuncia obligatoria para la OMSA es cuando la presentación se hace en aves de corral y que sea de alta patogenicidad. La transmisión es básicamente a través de las aves migratorias portadoras del virus. Generalmente estas entran en contacto a través de las fuentes de agua, pueden ser aves silvestres regionales, y el nexo con las aves de corral suelen ser los traspatios, o sea, aves de no corral. De ahí se produce el nexo y al entrar en contacto con un ave en un circuito comercial, dada el hacinamiento de las aves, ahí se van produciendo como la adaptación del virus y tiene el potencial de cambiar de ser un virus de baja patogenicidad a ser de alta patogenicidad. En algunos casos ha habido aislamientos, por ejemplo, en aves de corral, que sean virus de influenza, por ejemplo, H3, H6, esos no son de importancia como comercial o ante la OMSA o por el tema del potencial zoonótico. Entonces, la transmisión se produce por contacto directo o indirecto con animales infectados, esto ya sea para los animales o en los humanos. O también a través de ambientes o superficies contaminadas por heces. Es importante el tema del desplume o manipulación de cadáveres. Por eso es una enfermedad que es más importante de riesgo en personal que trabaja con aves. Sobre todo, por ejemplo, en los mercados asiáticos, los mercados de aves vivas, ahí es más riesgoso el tema a nivel zoonótico. Y después la sintomatología en el hombre puede ir desde una leve infección de las vías respiratorias superiores, con presentación de fiebre y tos, hasta una neumonía grave o síndrome de dificultad respiratoria aguda que puede llevar a la muerte. La presentación puede ser una presentación aguda, con muerte súbita, o con presentación de sintomatología clínica. En ese caso, estoy hablando ya en la presentación generalmente en un grupo de aves, ya sea en el comercial o en un traspatio. En ese caso vamos a encontrar signos respiratorios con secreciones oculares o nasales, tos, disnea. También muchas veces hay hinchazón de los senos paranasales o de la cabeza que se denomina coriza, que ahí hay como toda una deformidad de la cabeza. Puede haber apatía, también en algunos casos reducción de la ingesta de agua y alimento. Todo esto va a depender de la patogenicidad de la cepa que está actuando. En algunos casos se ve cianosis, que esto se puede observar en las áreas desprovistas de plumas, como en las barbillas, crestas o en las patas.
también incoordinación y diarrea. Y en los casos de aves de postura, lo que se puede observar también es una disminución de la puesta de huevo o huevos de mala calidad. Lo que es importante para la salud pública es que en este caso los virus pueden tener una reorganización génica y la recombinación del virus de la influenza puede generar virus de mayor virulencia y una adaptación podría ser hacia el hombre. Hay algunos subtipos de baja patogenicidad que inclusive pueden transmitirse a los humanos y causar infecciones. Y actualmente los principales serotipos de influenza aviar importante para los humanos son siempre influenza tipo A, H5N1, H7N9 y H9N2. Tenemos dos tipos de mutaciones que pueden producirse en los virus de influenza. Tenemos el drift antigénico. En este caso va a haber mutaciones de los genes de las hemaglutinina y de la neuraminidasa que van a provocar estos cambios antigénicos en las proteínas de superficie. Y acá es donde vamos a encontrar las distintas combinaciones como habíamos visto recién, por ejemplo, de H5N1 o con una H7 que ahí se combine la neuroaminidasa y las distintas interacciones posibles. Recuerden que dijimos que tenemos 16 hemoglutininas diferentes y 9 neuroaminidasas, así que ahí tenemos un montón de combinaciones posibles. Después la otra mutación, que es más importante, es el shift antigénico. En este caso, sería un cambio producido por una recombinación genética entre un virus de una especie, podría ser en el caso de un virus humano, y un virus de otro origen, de algún animal, ya sea, por ejemplo, de un ave o de un cerdo, por ejemplo. Y ahí tenemos como resultado una nueva cepa. Y ese es el potencial zoonótico que tiene el virus de influenza y que se lo monitorea constantemente porque hay algún potencial pandémico posible con estas adaptaciones. Hasta ahora las infecciones producidas por influenza zoonótica A, el H5N1 en la región de las Américas, tenemos en Estados Unidos hubo 71 infecciones, 67 estuvieron asociados a bovinos de leche o de granjas avícolas. De esas tenemos 3 exposiciones que no han sido identificadas y una muerte. Luego en México también tenemos una muerte con una fuente no identificada, es en el año 2025. En Canadá, una infección, otra vez no se identificó la fuente. En Ecuador sí fue asociado a granjas avícolas y en Chile también se produjo una mortandad con una posible exposición ambiental. Bueno, ¿qué hace el SENASA en todo esto para prevenir un poco el tema zoonótico de la influenza aviar? Y además, otro tema que es importante y en realidad por ahí es el más importante por la posibilidad, es el monitorear la influenza aviar en la producción avícola, porque tiene gran importancia en lo que es tanto por el problema de la producción en sí, por las grandes mortandades que puede producir en animales de consumo, como los pollos parrilleros, o afectar la producción de huevos. Pero no solamente son las pérdidas que se producen eh, a esos productores en particular, sino que además, si se produce un brote, el problema es que se cierran los mercados. Entonces, desde el SENASA, acá tenemos un organigrama de la Dirección General de Laboratorio y Control Técnico. Esto para que tengan una breve idea, tenemos la Dirección de Laboratorio Animal, esta que vemos a la izquierda en color rosado, y tenemos distintas coordinaciones. Las coordinaciones que trabajan en el tema de la influenza aviar son la de sanidad animal y la coordinación de investigación, desarrollo e innovación en diagnóstico, en conjunto con la mesa de entradas que depende directamente de la Dirección General de Laboratorio. Dentro de la Dirección de Laboratorio Animal, acá lo tenemos un poco más desglosado, tenemos
en la coordinación de sanidad animal, como ya les había dicho, el departamento de enfermedades de las aves y el de patología, que van a estar trabajando en conjunto con el Departamento de Desarrollo, Investigación y Producción de Biológicos y el Departamento de Diagnóstico Molecular. Bueno, SENASA cuenta con laboratorios de referencia de la OMSA, que tiene el de fiebre aftosa, tuberculosis, paratuberculosis, leptospirosis, brucelosis. En el caso de lo que es influenza aviar, el laboratorio de referencia lo tiene Brasil, así que ante cualquier consulta recurrimos a ese laboratorio de referencia. Este es un virus que por su potencial zoonótico hay que trabajarlo en diferentes niveles de bioseguridad. El SENASA cuenta con un nivel de bioseguridad tipo 2 y un nivel de bioseguridad tipo 4. Generalmente lo que es el nivel de serología se trabaja en el nivel de bioseguridad 2, pero en caso de hacer aislamientos, ahí ya debemos recurrir al nivel de bioseguridad 4. El SENASA trabaja bajo un sistema de gestión de la calidad, está acreditado del año 2004 en este sistema que es la ISO 17025 y tiene implementado un sistema de vigilancia. En el caso de la vigilancia pasiva son esos casos en los que las personas pueden detectar un caso y deben hacer la notificación. Entonces, puede ser que se observe algún tipo de evento en alguna granja, por ejemplo, comercial o en algún traspatio, o inclusive que se detecte una mortalidad llamativa en aves silvestres, por ejemplo. En ese caso, uno no debería tocar al animal, pero sí comunicarse con SENASA. Entonces, hacer la notificación a la Dirección Nacional de Sanidad Animal. Después, esto lo vamos a desarrollar. La MEM es la mesa de entrada de muestras. Se hace un ingreso de la muestra y protocolo. Luego se confecciona una orden de trabajo con etiquetado de la muestra. Esa muestra llega al área técnica para su análisis. Se cargan los resultados a través de un sistema informático de la gestión del SIC Unilab y luego esos resultados son emitidos por el sistema de documentación electrónica GDE. Entonces, la notificación se puede hacer vía correo electrónico o WhatsApp Messenger, entonces donde se informa que hay una atención de sospecha. Estas son, siempre se cuenta con el WhatsApp porque ante una sospecha es importante actuar con rapidez porque esta es una enfermedad que se transmite muy rápidamente. Entonces, una vez que ingresa la muestra, se produce la recepción, se registra, se hace, bueno, la manipulación, todo eso debe hacerse en cabina. Todo esto es importante que tenga trazabilidad porque luego nosotros recibimos auditorías de los demás países como la Comunión Europea y todo esto es importante para poder seguir manteniendo los mercados. Los tipos de muestras que pueden recibir los distintos departamentos son suero, que esos van al departamento de enfermedades de las aves, hisopados al departamento de diagnóstico molecular o cadáveres, que eso los recibe el departamento de patología y en ese caso puede tomar muestras de tejido o inclusive nuevos hisopados de cadáveres para remitir al departamento de diagnóstico molecular. Esto es importante porque a veces en el transporte de los hisopos al departamento, imagínense que esto puede ser en cualquier establecimiento a lo largo del país y esas muestras hay que acondicionarlas y enviarlas y deben estar refrigeradas de 2 a 8 grados. Entonces, en algunos casos, el tema del cadáver es importante porque el virus es más, se conserva mejor.
Entonces siempre hisopando los cadáveres en el laboratorio tenemos más posibilidad de realizar la detección del virus. Cuando se reciben las muestras en la mesa de entrada de muestras, se hace toda la documentación. La encomienda siempre debe tener toda la documentación por fuera, no debe abrirse en la mesa de entrada, sino que se toma la documentación que está por fuera de la caja y de esa forma ya se empiezan a verificar los datos. Mientras tanto, esa encomienda se la lleva al área técnica, ya sea a patología o al área de diagnóstico molecular, para empezar a procesarla. En los casos de sospecha, no se están procesando actualmente sueros, pero sí se hace directamente lo que es PCR. Entonces tenemos que el departamento de patología es el primero en recibir las muestras cuando hay cadáveres y de ahí distribuye las muestras a las demás áreas. Al principio, en el 2023, sí se hacía el análisis de los sueros, pero bueno, una vez que ya se desató el brote, no tenía mucho, mucho valor el tema de los sueros en función de todo el costo y del trabajo que eso generaba. Entonces se resolvió que solamente se iba a hacer el diagnóstico por molecular, diagnóstico molecular. Entonces acá tenemos una alerta automática de sospecha que llega a la mesa de entrada de muestras para avisar que va a llegar y de esa forma se puede coordinar con las distintas áreas para que los reciban y puedan actuar de manera inmediata. Se hace la recepción de la encomienda, se abre en cabina de bioseguridad con todos los elementos de protección personal necesarios del personal que manipula la muestra y se procesa. Las actas y toda la documentación debe ser trazable, entonces el acta de toma de muestras tiene un código o un número que eso va a poder encontrarse en las siguientes documentaciones que se vayan realizando. Esta es una imagen de cómo se ve el SIG Unilab, que es el sistema informático a través del cual se hace la recepción de las órdenes de trabajo y a través del cual también se informan los resultados. Bueno, acá se está generando la orden de trabajo y la transferencia al área técnica. Como ven, todo acá es totalmente trazable. La muestra tiene un código de barras con la información también, donde se puede hacer la trazabilidad. Esto, como les comentaba, es muy importante ya que son las cosas que después vienen acá a auditar. Bueno, en algunos casos puede que ocurra el rechazo de la muestra. Realmente en las sospechas no se rechazan, salvo que la muestra no pueda procesarse. Pero siempre hay que verificar bien el tema de la información y el acta de toma de muestra. Acá tenemos unas imágenes de lo que es el nivel de bioseguridad 2. Acá tenemos un pasillo central, como ven acá a la izquierda. Acá se ingresa a un vestuario, el personal se cambia de ropa y puede acceder a través de esta tarjeta magnética al área específica. Solamente puede ingresar personal autorizado. Hay todo un sistema de puertas enclavadas con doble puerta para evitar los flujos de aire y la presión es más negativa hacia el interior para evitar la salida de cualquier agente. Esta es una imagen del Departamento de Enfermedades de las Aves. Contamos con 2 salas. Acá hacemos la parte de serología. De influenza aviar, siempre que se sospecha, hay que hacer el diagnóstico con la enfermedad de Newcastle, que es otra enfermedad de denuncia obligatoria. Y como ambas enfermedades tienen sintomatologías que son comunes y no son
no es una sintomatología o ningún signo que sea patognomónico, siempre se debe hacer el diagnóstico diferencial. En el departamento de las aves contamos con lo que es el diagnóstico serológico y el virológico. Se hace el diagnóstico de influenza tipo A. Acá trabajamos generalmente con ELISAs de competición. Contamos con una ELISA que es multiespecie. Después, en caso de resultar positivo, esa sería una prueba tamiz. En caso de ser positivo, contamos con otros 2 kits de ELISA, uno para H5 y otro para H7. Y después, para hacer la confirmación de las hemaglutininas H5 y H7, se hace la prueba de inhibición de la hemaglutinación y esta se hace a través de reactivos del NBCL de Estados Unidos, que es el laboratorio de referencia de Estados Unidos. La prueba de inhibición de la hemaglutinación se hace una por una cada hemaglutinina. Son específicos para cada hemaglutinina. Entonces, en caso de resultar negativo, el H5 o H7, se hace después la inhibición de la hemoglutinación para cada una de estas hemoglutininas para ver qué cepa es la que se detectó. Y esto es importante a nivel epidemiológico, ver qué virus está circulando, porque en algunos casos puede ser que se detecte la influenza tipo A, pero que no sea ni H5 ni H7. En cuanto a la enfermedad de Newcastle que les había comentado anteriormente, también tenemos un kit de ELISA que es adecuado para distintas especies aviares. Y también contamos con antígenos de inhibición de la hemoglutinación. En cuanto al diagnóstico virológico, se puede hacer aislamiento viral en huevo embrionado y también están las pruebas de índice de patogenicidad intravenoso o de el índice de patogenicidad intracerebral para el caso de Newcastle. En el departamento de diagnóstico molecular, después les voy a comentar un poco cuando vayamos con el algoritmo diagnóstico. Se cuenta con salas también con presión positiva, en realidad a los demás laboratorios, porque es importante evitar la contaminación. Hay compartimentalización de sala de trabajo, tienen sistema de presiones diferenciales en las distintas salas, se cuenta con cabinas de bioseguridad tipo biológica B1, hay equipamiento de protección personal y hay un flujo unidireccional de trabajo de las salas, de salas limpias a salas sucias para evitar la contaminación. Entonces, en el caso del departamento de diagnóstico molecular, hay una sala de extracción de ácidos nucleicos, salas de preparación de master mix y sala de carga de ácidos nucleicos, y después está la parte de la sala de amplificación de los ácidos nucleicos, la sala de revelados y la sala de secuenciación. Y los diagnósticos que realiza el área de diagnóstico molecular son la PCR, la RT-PCR y la secuenciación. Se trabaja con protocolos también de LUSDA y también se debe hacer primero la detección del gen M, que era el que yo les había comentado al inicio de la presentación, y en caso de la detección del gen M, se cuenta con otros protocolos para la detección de los subtipos H5 y H7 en los distintos linajes americanos o euroasiáticos. Y también se cuenta con la posibilidad de hacer la detección de influenza del subtipo H9. En el caso de Newcastle también se hace la detección del gen M y en caso de ser positivo se hace la detección del gen F, que es el gen de patogenicidad del Newcastle. Y luego se puede hacer la secuenciación.
Bueno, entonces, volviendo a lo que es la vigilancia epidemiológica, tenemos la vigilancia activa y la pasiva. En el caso de la vigilancia activa, se trabaja en reproductoras, pollos parrilleros, gallinas ponedoras, aves de traspatio, aves silvestres. En animales de importación o exportación hay bastante flujo de animales, loros o pingüinos, o hay distintas aves que son comercializadas a través de los países. Y también, bueno, en el caso de compartimentos. Y después la pasiva, que ya estuvimos hablando de sospecha. En cuanto a la vigilancia activa de influenza aviar, tenemos en reproductoras y parrilleros que se hace serología. Entonces, se hace todos los años. El departamento de epidemiología hace el diseño de la vigilancia. Entonces se toma una determinada cantidad de muestras que se considera que se va a analizar en los establecimientos reproductoras, que eso va a estar en función del riesgo. Mayor riesgo se produce en zonas de alta producción comercial, que estén en combinación con traspatios que estén cercanos a fuentes de agua, como habíamos hablado. Y en ese caso está diseñado qué granjas o cuántas granjas de cada región se debe muestrear. Entonces se distribuyen a lo largo del año y se toman 20 muestras de suero que llegan acá al departamento. Se hace el ELISA competitivo de influenza tipo A, que como mencioné anteriormente, si da positivo se hace H5 o H7. En caso de ser positivo, debe confirmarse por la técnica de inhibición de la hemoaglutinación, y si no, hacerse la investigación de las demás hemoaglutininas. En el caso de los parrilleros, el muestreo se produce si hay un aumento, si hay una mortandad mayor al 10% en dos sucesos en un periodo de 6 meses. Quiere decir que si dentro del transcurso de 6 meses se producen mortandades mayores al 10%, en ese caso se deben tomar muestras en el frigorífico para analizar ese lote. Y la granja queda interdictada hasta tanto se obtenga el resultado negativo. En cuanto a lo que es la vigilancia activa en gallinas ponedoras, traspatios y silvestres, también se hace el análisis de los hisopados cloacales. Acá ya se hace el análisis por RT-PCR, y también se hace un análisis para influenza tipo A, y después tenemos para H5H7. Acá tenemos marcado el aislamiento, porque en caso de tener un aislamiento positivo, de hacer la detección de influenza tipo A, o sea que sea positivo a PCR, hacemos el aislamiento. Este aislamiento, que era más o menos lo que había comentado, se hace en huevos embrionados, huevos de gallina de 9 a 11 días de edad. Lo ideal es hacerlo en animales SPF, o puede ser de sanidad controlada. En caso de resultar positivo, esta prueba que dice IPIP, que es la prueba de patogenicidad intravenosa, se debe realizar en aves de 4 a 6 semanas de edad, y se inocula una cantidad conocida de virus y se observa durante 10 días. Entonces, de acuerdo a la observación, si hay una muerte súbita, si hay animales enfermos con sintomatología, se le asigna un puntaje. La observación se hace durante 10 días, y si hay un IPIP con un índice mayor a 1,2, se considera que es de alta patogenicidad. Entonces, la patogenicidad del virus la podemos definir ya sea por la prueba biológica de la inoculación de aves, o por secuenciación, que era lo que había mencionado anteriormente, que es en el sitio HA, que es el sitio de clivaje, si es que posee una secuencia similar a lo que ya se
consideró que es de alta patogenicidad. En el caso de aves de traspatio, estos últimos años, 2 años, la vigilancia se estuvo haciendo por diagnóstico molecular, pero a partir de este año se resolvió hacer también por serología. Porque era lo que les comentaba, que siempre se debe diferenciar eh, la influenza aviar de la enfermedad de Newcastle. Siempre van como en conjunto todas las acciones. Entonces, en lo que es la vigilancia de aves de traspatio, que sería el nexo entre las aves silvestres y las aves comerciales, se hace este monitoreo que se hace por serología y también por PCR. Bueno, este es el flujograma en el caso de sospecha, que ya habíamos comentado que se hace también tema de la PCR. Una vez que se tienen los resultados, se cargan en el Unilab y se envían por este sistema de gestión de documentación electrónica GDE. Lo bueno de este sistema es que inmediatamente, cuando uno le informa, le llega al veterinario que toma la muestra. Nosotros estamos recibiendo constantemente auditorías. Hemos tenido auditorías de la Unión Europea en diciembre de 2020, en septiembre de 2022. Ahora hay agendada fecha para noviembre. Después hemos tenido auditoría de China en mayo de 2024, de Chile también en mayo de 2024 y anualmente también para la OAA, es el organismo argentino de acreditación, que anualmente recibimos auditorías para mantener la acreditación. Esto de tener las técnicas acreditadas son exigencias de los países para poder mantener el comercio. Entonces hoy en día contamos con la acreditación de la ELISA multiespecie, el tipo A. Después el APMB1 es el avian paramyxovirus, que es la enfermedad de Newcastle. En este caso también tenemos tenemos dos kits, es el indirecto, que es solamente para pollos, pero también está el kit, el IDBET, que es multiaviar, digamos. Que esto es importante porque generalmente el traspatio hay mucho pato, pavo, ganso, que son aves que son más susceptibles que las gallinas. Entonces, cuando se va a muestrear en el traspatio, lo importante es primero muestrear esas aves y en caso de que no, siempre se toman 10 sueros. En caso de que no haya pato, pavo, ganso o algún ave de este estilo, se completa con las gallinas. Pero si no, siempre es mejor esas especies. Y bueno, también tenemos auditorías internas anualmente. Entonces, bueno, para comentar un poco cuál es la situación de influenza aviar en Argentina. En el año 2023 tuvimos el primer brote de influenza aviar. Esto se produjo en Jujuy. Comenzó con una ave silvestre. El diagnóstico se hizo el 14 de febrero. Hasta ese momento era más como una alarma porque, como comentamos, hasta tanto no haya influenza aviar en el circuito comercial, no se, eso no es de notificación obligatoria. Sí, igual se notifica a la OMSA porque es de notificación como optativa, pero no se modifica el estatus sanitario. Pero bueno, siguieron apareciendo brotes, luego pasó al traspatio, hasta ahí veníamos, bueno, no veníamos tan mal, pero después ya hubo un brote en el área comercial y ahí sí ya se perdió el estatus sanitario. Para recuperar el estatus sanitario, lo que debe ocurrir es que se debe tener al menos 2 periodos de incubación desde la finalización del caso, que es cuando se hace toda la eliminación de los animales, desinfección. A partir de ahí se debe contar 2 periodos de incubación que son de 14 días. Entonces, se requiere de todo ese plazo sin ninguna nueva notificación para poder adquirir el estatus de libre de influenza.
Entonces, en agosto de 2023 recuperamos nuevamente el estatus de país libre de influenza aviar con una autodeclaración ante la OMSA. También en el último tiempo se vieron afectados los marinos, por eso es importante que se fue produciendo la mutación del virus y adaptando hacia otras especies animales. Y en este caso nosotros tuvimos 17 brotes en mamíferos marinos. En el caso de los mamíferos marinos fue como bajando la infección o las detecciones desde de norte a sur hacia el lado de Chile, en lo que uno puede ir viendo de acuerdo a las declaraciones que han hecho los demás países. Durante el 2024, afortunadamente no hemos tenido eventos sanitarios y después, en el 2025, hubo una notificación espontánea de un productor en la provincia de Chaco, en el departamento de Maipú, en Tres Isletas, y en este caso había mortandad y decaimiento en un predio multiespecie de gallinas, pavos y patos, y como comenté, pero bueno, lo recalco para que esto es importante, en este caso no se vio afectado el estatus sanitario, porque la influenza no llegó al circuito comercial. En estos casos lo que se hace es, por eso se trabaja mucho a nivel del traspatio, porque permite reforzar el tema de la bioseguridad, de la capacitación del personal, de no estar manipulando muestras ni estar compartiendo eh, utensilios ni nada con otras granjas para evitar justamente la diseminación del virus. Bueno, lo que quería comentar también es que desde el 2014 SENASA forma parte de la RESUDIA, es la Red Sudamericana para el Diagnóstico de Influenza Aviar y Newcastle. Esta es una red que está formada por todos los servicios sanitarios oficiales de la región. Ahora, hace poco, hemos tenido una reunión que fue en Brasil, porque como les había comentado, ellos tienen el laboratorio de referencia, entonces son los que lideran la red. Esa red es muy importante porque en esa red se trabaja mucho compartiendo lo que son los distintos protocolos diagnósticos, los avances que se puedan producir. Se organizan reuniones cada 2 años, ahí compartimos las acciones de vigilancia y se trabaja especialmente también en temas de capacitación. Se organizaron rondas de interlaboratorio porque eh, a todos los países es importante el tema de tener las técnicas acreditadas y esa es una condición para el mantenimiento de la acreditación. Entonces se fue reforzando. También nosotros hemos recibido capacitación por parte del Servicio Sanitario de Brasil y ahora en lo que se está trabajando, porque se ha detectado influenza aviar en vacas lecheras en Estados Unidos. Bueno, no, perdón que no puse una diapositiva, pero bueno, entonces se está trabajando mucho en ese tema, en el diagnóstico de influenza en leche, que aparentemente no hay detección de serología positiva en esas vacas, pero sí a través de la leche. Entonces se está organizando una capacitación ahora para agosto para hacer el tema también como de secuenciación en leche y se está trabajando bastante. Todavía no hubo reporte en otros países a nivel del ganado bovino, pero en Estados Unidos sí, aparentemente ya es endémico y ellos para el movimiento de ganado deben tener análisis negativos de los rumiantes. Bueno, no sé si creo que con esto más o menos está el tema bueno, de la influenza aviar, de los últimos avances.
Como les comentaba, esto se está trabajando más que nada en este tema de las mutaciones porque se teme que pueda haber una, una nueva pandemia por el tema de influenza aviar. Hasta el momento no hubo transmisión de humano a humano. Los casos que se han comentado, sí, por ahí a través de la leche, en algunos casos, pero no de humano a humano. Y sí hubo esta adaptación a los mamíferos marinos, pero por ahora queda, queda ahí. Así que bueno, esperemos que no se adapte el virus al hombre. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, espero que les haya resultado de interés y bueno, cualquier consulta está mi correo electrónico en la primera diapositiva. Rosario, te hago una consulta. Sí. Desde que o sea, desde que comenzaron los brotes, ¿qué ocurrió con el comercio exterior? Bueno, inmediatamente cuando se detectó el brote y se hizo la comunicación, en ese momento había contenedores en el mar porque ya se habían iniciado las exportaciones y hubo que comunicar a los países y en algunos casos, eh, porque así como hablábamos que para volver a tener la condición de libre son 2 periodos de incubación, que son 28 días, eso fue lo que se tomó para ver, bueno, esta mercadería que está en camino hacia algún país, cuándo fue faenada, cuándo fue el control y a ver si salió 28 días previo al brote, como para asegurarse de que no haya, pero ninguna posibilidad de infección. Entonces, en algunos de esos casos hubo que reubicar, digamos, la mercadería hacia otros países. Nosotros tenemos una gran hay un gran volumen de exportación a China, porque China es un importante comprador de mercaderías como lo que son las garras o inclusive ciertas vísceras, lo que algunos le llaman la panza, el estómago glandular, por ejemplo, de las aves, y eso no hay muchos países que lo compren. Se cerró, por ejemplo, las fronteras con China y entonces hemos venido, como yo decía, recibiendo auditorías y recién ahora China como que reabrió el mercado. No, no estoy al tanto porque eso lo sabe más lo que es la Cámara Argentina de Procesadores Avícolas, que es CEPA, de Establecimientos Productores Avícolas, si ya se efectivizó alguna exportación. Pero en el momento se cerraron los comercios y hemos venido recibiendo auditorías de China desde entonces y la comunicación fue como que ya se había abierto la exportación. Y eran un valor así como en el 2024, 50 millones de dólares, creo, perdón, pero yo con los números no soy no los recuerdo muy bien, pero era muy importante, digamos, a nivel divisas, lo que se perdía en exportaciones. Eso mismo pasó también con otros mercados que automáticamente cerraron las fronteras y también se está trabajando en la apertura de esos mercados. Lo que ocurre hoy en día, que como al ser una enfermedad que tiene una difusión tan grande, ¿no? O sea, una expansión, inmediatamente se transmite de una granja a otra y nosotros tuvimos brotes en todo el país, se está trabajando en lo que es la compartimentalización. Entonces, por eso también hemos recibido, por ejemplo, hace un par de meses tuvimos auditoría de Brasil para ver el tema de compartimentos. Entonces, eso lo que importa es que en el caso de tener algún brote, que no se cierre todo el país, sino que haya por ahí compartimentos que puedan seguir exportando. Entonces, vienen, hacen la verificación de lo que son como los sistemas de control, tanto el tema de laboratorio como de faena, si tienen todo un circuito cerrado o cómo es el sistema de vigilancia. Nosotros tuvimos, nosotros no, Brasil, que declaró el tema de influenza aviar hace un mes y medio, creo, 2 meses, y nosotros, por ejemplo, todo lo que es la genética, la gran mayoría de la genética
viene desde Brasil. Todos los pollitos bebés, ya sean como de parrilleros o en ponedoras, que pueden ser abuelos o pueden ser padres. En el caso de parrilleros son abuelos. O sea, como que tenés dos generaciones acá de lo que es la parte de la genética, porque son pocas las casas de genética en el mundo. Entonces, la gran mayoría de la que ingresa al país viene de Brasil, pero con este tema de los compartimentos se pudo seguir manteniendo eh, el mercado para la parte de genética. Y eso, bueno, es lo que se está trabajando bastante porque a veces más allá uno podría pensar, uy, si Brasil tiene influenza aviar, puede ser una oportunidad nuestra para exportar, pero como nosotros dependemos de la reposición de la genética, si ellos no nos pueden importar, por otro lado también es un problema. Entonces, donde por ahí creemos que vamos a ganar por un lado, perdemos por el otro también, al cortarse la frontera, no solo la nuestra, sino de un país vecino. Entonces, por eso hoy en día se trabaja mucho con el tema de compartimentalización. Y después lo otro que se está trabajando bastante, que eso es nuevo, es en la red de laboratorios. Porque en esto que yo había comentado de la mortandad de un 10%, porque eso es, hay mortandad esperada en cada crianza, ¿no? Cada lote que va a faena. Pero cuando la mortandad supera el 10%, dentro de un periodo, o sea, en dos oportunidades dentro de un periodo de 6 meses, hay que hacer un muestreo. Nosotros el año pasado hemos recibido un montón de muestras y eso, como está dentro del plan de vigilancia, no se cobra. Pero bueno, decidió modificarse y que eso vaya a cargo del productor y para eso también se está abriendo la red de laboratorios, donde se audita y se autoriza a algún laboratorio privado a hacer análisis oficiales. Así que bueno, ahí estamos ampliando la red de laboratorios también. Bueno, muchas gracias, Rosario. Súper clara fuiste, tanto para estudiantes de veterinaria como para graduados, así que te agradezco un montón. Y bueno, la verdad que esto es una enfermedad, bueno, súper importante, además que sigue, digamos, dando importancia por esta variabilidad que tiene y que puede, digamos, ir a otras especies, así que es importante el trabajo que están haciendo también buscando, digamos, en leche, lo que contaste recién, y bueno, en otras especies. Así que bueno, te agradezco a vos, agradezco a SENASA, agradezco a la Secretaría de Extensión de la Facultad, y bueno, nos estamos viendo para el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias, Rosario. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y bueno, cualquier duda, ahí tienen mi correo, porque bueno, sí, la verdad que es como extenso el tema y bueno, ahí optimicé, si bien era el tema así como de zoonosis, también quería que vieran qué hacemos desde SENASA, que bueno, que es importante porque también está como, comenté el tema del comercio exterior, y que es súper importante, entonces más allá de lo que se hace, es mostrar lo que se hace, ¿no? O sea, poder mostrar claramente, por eso el tema de las técnicas acreditadas y, bueno, y la documentación. Así que, bueno, espero que les haya resultado de interés. Bueno, muchas gracias. Saludos. Bueno, chao, hasta luego.